En este video vamos a hablar del divorcio voluntario. Para recordar un poco y en manera de introducción, recordemos que el divorcio es una institución de carácter universal que ha existido a la par del matrimonio. Ha sido la contraparte necesaria del matrimonio. Entonces, surge esto como la necesidad de resolver los problemas que surgen dentro de la relación conyugal, dentro de la familia, y que en muchas ocasiones son problemas graves que se tienen que resolver. Pero si el vínculo subsiste, probablemente no se resuelvan los problemas. Entonces sea una situación más, se provoca una situación de naturaleza más grave en donde salgan afectadas no solamente la pareja, sino también los hijos. Entonces, recordemos también que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial que va a dejar a los cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. Ya no va a existir estas obligaciones de naturaleza conyugal que se derivan del matrimonio. Entonces, ambas partes van a quedar liberados de su compromiso y van a ser, obviamente ya no van a compartir el hogar conyugal, ya no van a tener una vida en común, etc. Entonces, pero el divorcio va a traer como consecuencia lógica, pues, la ruptura de esta situación. Sin embargo, a fin de cuentas podremos verlo como un mal necesario, porque de cierta manera es, digamos, la forma menos perjudicial de terminar una relación. Hay casos, como el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, la ley establece o prevé la situación del divorcio voluntario. Vamos a ver cuáles son los tipos de divorcio voluntario. En primer lugar tenemos el divorcio voluntario. Bueno, primero tenemos al divorcio voluntario administrativo. En este caso, en ambos casos, vamos a tener que la característica principal es la voluntad de ambas partes de llevar a cabo el divorcio. Ninguna de las partes que forman el matrimonio van a tener la voluntad de continuar con esta relación. Entonces, esa es la principal característica del divorcio voluntario. Ahora bien, dentro de este divorcio voluntario se pueden dar dos supuestos. El primero sería el divorcio voluntario administrativo. En este caso, como su nombre lo indica, va a conocer de él una autoridad administrativa, es decir, el juez del registro civil. Recordemos que el juez del registro civil es una autoridad que depende del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial. En este caso estamos hablando de una simple resolución de naturaleza administrativa. El juez de lo civil va a llevar a cabo, una vez cubiertos ciertos requisitos que más adelante veremos, la anotación en el libro de que esta relación, de que este vínculo se va a disolver. Y por otro lado tenemos el divorcio voluntario judicial. En este caso se va a ventilar ante una autoridad judicial. Sería un juez de lo familiar de primera instancia, obviamente, y en este caso se va a llevar a cabo en caso de que no se cumplan los requisitos que establece la ley para llevar a cabo el divorcio voluntario administrativo. Es importante señalar que en nuestro país, en la Ciudad de México, el Código Civil del Distrito Federal, el divorcio voluntario está regulado por el artículo 272. Muy bien. Vamos a ver entonces al divorcio voluntario administrativo. Tenemos en primer lugar la voluntad de las partes. Ambas partes, ambos cónyuges, están de acuerdo en terminar este vínculo. Y por otra parte, se va a tramitar ante la autoridad administrativa. Bien, veamos cuáles son los requisitos para llevar a cabo este divorcio. En primer lugar, ambos consortes deben de ser mayores de edad, con la finalidad de que sus actos jurídicos obviamente tengan la validez
que requiere. Que no hayan procreado hijos, porque estamos hablando de una situación de naturaleza administrativa. Entonces, aquí no tiene que haber ningún conflicto y por lo tanto no debe de haber, no es necesario que exista, digamos, la decisión de un juez que vigile o que procure o que tutele instituciones como la de la familia en relación con los hijos, ¿no? En este caso, estamos hablando de una pareja que no ha procreado o en caso de que lo hayan hecho, que estos sean mayores de edad. Otra situación importante es que no tengan bienes en común, porque si los tuvieran, pudiera existir algún tipo de controversia o en su defecto, sería necesario que la autoridad judicial verificara que la partición de la sociedad o de los bienes que hayan formado en común se lleve de una manera equitativa, que no haya ventajas ni desventajas entre los consortes. Bien, en estos casos, la ley solicita que el matrimonio haya durado un año por lo menos. Puede darse el caso de matrimonios que ya tengan 25 años y que hayan tenido hijos, pero los hijos no sean menores de edad, que los hijos ya sean mayores de edad, ya tengan, sean personas con capacidad de goce y de ejercicio, obviamente, porque si alguno de ellos está en estado de interdicción, pues estamos hablando de que existiría una responsabilidad por parte de ambos padres. Pero si los hijos son mayores de edad, en pleno uso de sus facultades, en pleno goce y ejercicio de sus derechos, entonces no hay ningún inconveniente. Es como si no tuvieran hijos, obviamente, ¿no? Porque no hay la responsabilidad que implica el ser padres, el tenerlos, el cuidarlos, protegerlos, proveerlos. Bien, veamos ahora cuáles son los requisitos, digamos, procedimentales en cuanto a los documentos. En primer lugar, el acta de nacimiento de los cónyuges, obviamente para verificar que ambos sean mayores de edad. En caso que alguno de ellos sea menor de edad, tendrá que ser representado por su tutor. El acta de matrimonio como documento base de la acción, para comprobar que estoy casada, bueno, mejor dicho, para pedir un divorcio, obviamente tengo que estar casada y tengo que acreditarlo con el acta de matrimonio. La manifestación, en este caso tiene que ser una manifestación bajo protesta de decir verdad, que no procrearon o, en su defecto, en caso de que lo hayan hecho, manifestar que los hijos ya son mayores de edad. Incluso se puede demostrar con las actas de nacimiento de los hijos. También no estar embarazada, porque de lo contrario existiría el riesgo de que el menor que nazca posteriormente a decretado el divorcio quede sin protección alguna. Que teniendo en cuenta la paternidad, por otra parte, hay que recordar que se presumen hijos de matrimonio los nacidos dentro de los 300 días siguientes a que se haya decretado el divorcio. Esto también por aquello de las dudas, ¿no? Para que no queden desprotegidos estos menores. Bien. En este caso también estaríamos hablando de que los cónyuges no van a requerir alimentos. ¿Cuál sería esta situación? Que ambos estén en plena capacidad para llevar a cabo una labor o un trabajo o que cuenten con los recursos suficientes para subsistir, para cubrir sus necesidades. En caso de que alguno de los cónyuges no tenga esta capacidad, entonces obviamente se tendría que establecer algo relacionado, algún convenio, como lo veremos más adelante, pero para efectos del divorcio administrativo no sería procedente, no sería procedente el divorcio administrativo en caso de que alguno de los cónyuges necesite alimentos. ¿Ok? Y
lo que les comentaba hace un momento, que no haya bienes en común, es decir, que no hayan adquirido bienes durante el matrimonio o en su defecto, que habiéndose casado bajo el régimen de sociedad conyugal, la sociedad ya haya sido liquidada. Es decir, ya a cada una de las partes se le haya entregado lo que le corresponde. Por lo general es el 50%, salvo que hayan existido capitulaciones matrimoniales en las cuales se hayan establecido otros porcentajes. Bien. Ahora veamos cómo se lleva a cabo el procedimiento. En primer lugar, se tiene que presentar una solicitud ante el juez del registro civil. Una vez admitida la solicitud, que se cumplieron con los requisitos que establece la ley, el juez va a citar a ambas partes a la ratificación de la misma. Esta cita deberá otorgarla el juez de lo civil dentro de los 10 o 15 días siguientes a la admisión de la solicitud. Una vez ratificado el divorcio por ambos cónyuges, el juez va a declararlos divorciados. Y en consecuencia, pues va a llevar a cabo el trámite administrativo correspondiente, que va a ser levantar un acta en la cual también se van a tener que anotar los nombres de dos testigos de la misma manera que se llevó a cabo cuando se efectuó el matrimonio, y va a hacerlo conducente para hacer la anotación en el libro del registro civil. Bien, aquí es importante en cuanto al procedimiento, pues señalar que las partes tienen que presentarse para la ratificación con sus identificaciones oficiales. Y también en cuanto a los testigos, también deberán presentarse con sus identificaciones oficiales. Esto es con la finalidad de que el juez acredite plenamente la identidad de las personas que están solicitando el divorcio con la identidad de las personas que llevaron a cabo el matrimonio, para evitar algún tipo de acto fraudulento, ¿no? Bien, ahora veamos el divorcio voluntario judicial. Este va a proceder igual. Primera condición, que sea voluntario, que ambas partes estén de acuerdo. Segunda condición, segunda característica, se va a tramitar ante un juez competente. En este caso estaríamos hablando del juez de lo familiar de primera instancia. Y este va a proceder cuando no se cumple con los requisitos que establece la ley para el divorcio voluntario administrativo. Entonces, este divorcio va a tener que cubrir un procedimiento o llevar a cabo un procedimiento diferente. En primer lugar, ambos cónyuges van a presentar una solicitud de divorcio. Van a anexar a la solicitud de divorcio, aparte del acta de matrimonio, que es documento base de la acción, van a tener que anexar un convenio. En caso de que la causa de que no haya procedido el divorcio voluntario administrativo haya sido la existencia de hijos menores de edad o incapacitados, entonces en ese caso tendrían que presentar las actas de nacimiento de los hijos de matrimonio. Bien, aquí es importante señalar antes de continuar que al momento de presentar la solicitud, ambos cónyuges tienen que firmar la solicitud de divorcio y también ambos cónyuges tienen que presentar firmado el convenio a que hice referencia un momento para que el juez le dé entrada. Bien, vamos a ver específicamente cuáles son las características o los requisitos que tiene que cubrir este convenio. En primer lugar, hablando de hijos de matrimonio,
que sean menores de edad, el primer aspecto que se tiene que establecer de manera clara en el convenio es quién va a quedar a cargo del cuidado de los niños, bajo quién va a quedar la guarda y custodia. Esto a efecto, si ustedes se dan cuenta, es lo primero que señala la ley y lo realiza de esta manera porque precisamente recordemos que la familia es una institución de orden público y de interés social, entonces tiene que velar y prever lo necesario para la protección de los menores. Luego tenemos que se va a presentar una propuesta, o mejor dicho, la forma en que convinieron los cónyuges para la convivencia con ambos padres. Es importante que se establezca una convivencia de manera equilibrada, obviamente respetando la edad de los menores, la escolaridad de los menores, para efecto de las fechas vacacionales y la disponibilidad de tiempo de los padres. También se va a establecer el modo de satisfacer alimentos para los hijos y la forma para garantizarlos. Esto es muy importante porque normalmente se establece monto y se establece periodicidad, es decir, una de las partes se va a comprometer a pagar una pensión equivalente por la cantidad de 5,000 pesos, 6,000 pesos a favor de su menor hijo de manera mensual. Pero si no se establece de manera clara la forma en que se va a llevar a cabo, en qué momento lo va a entregar, cómo lo va a pagar, si va a ser en efectivo, si va a ser a través de una cuenta bancaria. Si es a través de una cuenta bancaria, se tiene que establecer todas las características de la cuenta, el nombre del banco, el número de cuenta, a nombre de quién está la cuenta, etcétera, para que quede todo muy claro. Y también se tiene que establecer, en caso de que sea necesario, y sobre todo en este caso, porque estamos hablando de que es algo voluntario, aquí no va a haber una orden judicial de un descuento para el cónyuge que tenga que pagar la pensión. Entonces, él tiene que garantizar de alguna manera la forma en que va a cubrir esta pensión. ¿Ok? También se va a determinar la casa en que va a habitar cada uno de los cónyuges. Obviamente esto es con la finalidad de que estén ubicados, sobre todo porque ambos siguen teniendo la tutela, aunque no tengan la guardia y custodia ambos. Pero si tienen ambos la tutela, obviamente tienen la necesidad de saber dónde están viviendo sus hijos. Y también para efectos del régimen de visitas, ¿no? Saber dónde los recoge, dónde los entrega, etc. Y en caso necesario que alguno de los cónyuges no tenga la capacidad para poder trabajar o que durante el matrimonio nunca se haya desempeñado actividades remuneradas, entonces tiene derecho a percibir alimentos y también se va a establecer la forma en que se van a administrar estos alimentos. También es importante señalar que en estos casos podemos hablar de una compensación económica. Ya habíamos visto que la compensación es una manera que establece la ley para establecer una forma justa de llevar a cabo, sobre todo la repartición de los bienes que se generaron durante el matrimonio. Recordemos que por lo general hay una de las partes que adquirió menos bienes y la otra parte probablemente tuvo mayor oportunidad de adquirir estos bienes. Entonces, al separarlos de manera, digamos, simple, matemática o de una manera sin observar las condiciones de cada uno de los cónyuges se puede llevar a cabo o podemos incurrir tal vez en algún tipo de inequidad. Entonces, es muy importante que se establezca de manera muy clara, sobre todo en el caso de la separación de bienes, porque si hay separación de bienes, obviamente no va a haber necesidad de llevar a cabo una liquidación de la sociedad conyugal, pero también va a ser muy injusto que solamente los bienes se queden con el que los adquirió.
Entonces, por eso es que la ley establece esta situación de esta figura de la compensación, para buscar un equilibrio al momento de llevar a cabo eh, el divorcio, que no todos los bienes se queden en posesión de uno solo de los cónyuges. Los esposos, para efectos de esto, eh, es importante que los esposos estén de acuerdo, que bueno, futuros divorciantes estén de acuerdo en la forma en que se va a llevar a cabo esta compensación. Es importante también hacer notar que estos aspectos sobre alimentos de los menores y sobre la compensación también van a ser revisados por el juez y por el Ministerio Público, a efecto de que no se vaya a cometer ningún tipo de injusticia. Si hay alguna observación que tenga que hacer el juez, la podrá hacer dentro del procedimiento para solicitar a las partes que subsanen el error o la falta en que hayan incurrido. Ok, entonces tenemos que de esta manera ya tenemos regulada casi toda la situación, digamos, delicada de un matrimonio en el cual existieron bienes y existieron hijos. Y aún sin existir bienes, en el caso de la separación de bienes, el cónyuge que tenga los bienes, que haya podido tener la capacidad de comprarlos, pues no se quede con todo, porque a fin de cuentas si los pudo adquirir fue precisamente por el apoyo que recibió del otro cónyuge. Entonces, la intención es que se lleve a cabo una separación de bienes, un reparto de bienes de una manera justa. ¿Qué? Bien. Y en caso de que sí exista una sociedad conyugal, también se tendrá que establecer en este convenio la forma en que se van a administrar antes de la liquidación, y ya una vez con todo listo para la liquidación, la forma de liquidar los bienes o liquidar la sociedad conyugal. Bien. En este caso, el procedimiento va a estar formado por 2 audiencias de avenencia. Estas son muy importantes, tienen 2 finalidades cruciales. La primera de ellas es buscar la reconciliación de las partes. Sabemos bien que la familia es una institución de interés social y por lo tanto es importante, antes de llevar a cabo el divorcio, buscar la manera de limar las asperezas y de que se den una nueva oportunidad para evitar un divorcio. Y sobre todo también hay casos en los cuales a lo mejor se presenta un divorcio por esta vía, un divorcio voluntario, sin embargo, no siempre las dos partes están de acuerdo. Y de esta manera el juez podría verificar al llevar a cabo esta audiencia si alguno de ellos no tiene realmente la voluntad de llevar a cabo el divorcio. Entonces, en este caso, obviamente, ya no sería la vía apropiada para llevarlo a cabo, ¿no? Bien. La forma de que se lleven a cabo estas audiencias va a ser: la primera, establece la ley. Claro, hay que tener en cuenta la carga de trabajo del juzgado, pero la primera se debe de celebrar a los 15 días, después de los 15 días de haber sido admitido el divorcio y antes de los 25 días, es decir, en un plazo de 10 días. Y la segunda, después de que a partir de la fecha de la primera, 15 días después y antes de los 25. ¿Ok? Bien. Bueno, aquí vamos a ver la importancia de las juntas de avenencia. En primer lugar, obviamente ratificar el deseo de divorciarse, confirmar la identidad de las partes y establecer
que no hubo oportunidad ya de reconciliación y en ese caso ambas partes ratifican su deseo de divorciarse. Segundo punto, la invitación a que se reconcilien. En este caso, si aceptan las partes, los cónyuges, esta propuesta para reconciliarse, se va a suspender el procedimiento y el término de suspensión va a ser por lo menos de 3 meses, un tiempo que se considera que es apropiado para que piensen un poco la situación y tomen una decisión más acertada. Pero este tiempo, no puede ser, bueno, les dan un tiempo de 3 meses, pero este tiempo no puede exceder de los 6 meses. ¿Ok? Y este plazo, digamos, una vez que haya transcurrido, entonces ya se va a poder dictar sentencia a instancia de cualquiera de los cónyuges. Bien. En caso de que no se llegue al convenio, a un acuerdo, a un avenimiento, a una reconciliación de las partes, entonces se va a analizar el convenio dándole vista al Ministerio Público. El Ministerio Público va a participar en representación de los menores. Y no habiendo ninguna observación o nada que objetar por parte del Ministerio Público, y una vez ya habiendo terminado el juez con su objetivo, que era la reconciliación, entonces pues va a quedar asentada la intención de ratificar su deseo, mejor dicho, se va a ratificar el deseo de divorciarse y se va a aprobar de manera provisional el convenio. Una vez aprobado el convenio, el juez va a dictar sentencia, resolviendo la disolución del vínculo matrimonial. Bien, entonces vamos a concluir. Tenemos que, en caso de divorcio voluntario, en primer lugar vamos a encontrar 2 tipos de divorcio voluntario. En ambos casos, el primer requisito va a ser la voluntad de las partes, que ambos estén de acuerdo en terminar con la relación. Vamos a tener que va a existir un divorcio administrativo y un divorcio judicial. La primera y principal diferencia es que el administrativo se tramita ante el juez del registro civil y el judicial ante el juez de lo familiar. Luego tenemos que, primer requisito, que ambos cónyuges sean mayores de edad. Segundo requisito, que no haya hijos, o si los hay, en el caso del divorcio administrativo, que no haya hijos, o si los hay, que ya sean mayores de edad y que no tengan necesidad de alimentos. Que no haya bienes. Y en caso de que los se tendría la oportunidad de presentar un convenio. Bueno, en el convenio se establecería la forma de llevar a cabo la liquidación. Y otro requisito importante es que el matrimonio haya durado por lo menos 1 año. Así tenemos que, para el administrativo, requerimos mayoría de edad, sin hijos, sin bienes y por lo menos 1 año, con la condición indispensable de la voluntad de ambas partes. Y para el caso del divorcio voluntario judicial, se requiere la voluntad de ambas partes, pero en este caso no va a ser necesario, mejor dicho, en este caso no se cumple con el requisito de que no haya hijos. En este caso van a existir hijos, en este caso puede ser que existan bienes y es por esto que se va a tramitar por esta vía. Va a ser la condición indispensable para que sea un divorcio voluntario judicial, que no se haya podido tramitar por la vía administrativa porque no se cubren los requisitos que establece la ley para el divorcio administrativo. Sin embargo, ambos cónyuges tienen la voluntad de llevar a cabo
el divorcio, de terminar con esta relación. Entonces, por eso se lleva a cabo a través de un órgano jurisdiccional, con la finalidad sobre todo de tutelar, de proteger, de proveer lo necesario respecto a los menores. Es el primer punto. Y el segundo punto, también de proveer en cuanto a la separación o liquidación, perdón, mejor dicho, en cuanto a la liquidación de la sociedad conyugal, que se lleve a cabo ambas situaciones de una manera justa, de una manera equitativa. Y hay algo muy importante. En este caso, se tiene que presentar un convenio en el que se establezca de manera muy clara, sobre todo lo conducente a los menores. Recordemos el primer punto, que es quién va a quedar a cargo de ellos, quién se va a encargar de su cuidado, a favor de quién va a quedar su guarda y custodia. La forma de suministrar alimentos, quién va a ser el obligado a pagar una pensión alimenticia a favor de los menores. Se tiene que establecer de manera clara la forma y el monto, incluyendo una garantía, para que en caso de incumplimiento, esta pensión se pueda exigir y los menores no queden desprotegidos. En cuanto a los bienes, si fue un matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes, pues se tiene que establecer el 50% de manera clara, se tiene que presentar un inventario, un avalúo y una partición, de manera que quede el 50% para cada una de las partes. En caso de que no haya existido sociedad conyugal, entonces, y que el matrimonio se haya contraído bajo el régimen de separación de bienes, obviamente una de las personas, una de los cónyuges, va a tener todos los bienes y el otro no va a tener. O van a estar repartidos de una manera inequitativa, desproporcionada. Entonces, en este caso, se presenta la figura de la compensación, que a fin de cuentas es una figura que tiene la finalidad de compensar, valga la redundancia, la situación económica de ambos cónyuges, para que no haya un desequilibrio, una injusticia al momento de que se repartan los bienes y que no quede una parte desprotegida. Bien, entonces con esto terminamos el divorcio voluntario.